Muy bien, hoy vamos a hablar de influencias insidiosas. Esta es parte de una serie de mensajes que estamos llevando a cabo del libro de Apocalipsis. Estamos en una serie referente a las 7 iglesias del Asia Menor, a la cual el Señor pues inspiró al apóstol Pablo para escribirles a cada una un mensaje muy importante en medio de una gran persecución que estaban viviendo a causa del Imperio Romano, donde ellas estaban localizadas, ¿no? Entonces, queremos invitarles a que no se pierdan esta serie, que le den seguimiento. Son 7 mensajes acerca de las 7 iglesias y pues ya estuvimos viendo el mensaje a la iglesia de Éfeso, luego el mensaje a la iglesia de Esmirna y hoy vamos a escuchar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Yo me acuerdo hace años, que cuando yo estaba bien jovencita, yo conocí una muchachita que se llamaba Esmirna. Y entonces dije, ¿y a ti por qué te pusieron Esmirna? Y ella me decía, porque era la mejor iglesia, ¿no? Y no sé si recuerdan, la semana pasada hablamos de Esmirna. ¿Y qué se recuerdan de Esmirna? Que era fiel y que es una de las 2 iglesias a las cuales el Señor no le hizo ningún reproche. ¿Se acuerdan de eso? En una iglesia fiel y sin ningún reproche. ¿Y cuál es la otra iglesia a la que el Señor no le hace ningún reproche? No la hemos visto todavía, pero la mencionaron la semana pasada. Filadelfia, así es. Y bueno, la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia que vimos. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Había perdido el primer amor. Sin embargo, era una iglesia fiel, que no se había contaminado y que guardaba la doctrina, guardaba fielmente la doctrina. Y entonces, obviamente, pues yo quería que me tocara Esmirna o Filadelfia, ¿no? Y entonces me viene y me toca Pérgamo. Ay, pero por lo menos no me tocó Tiatira, así que está bien. Tiatira el próximo domingo con el pastor Raúl. Yo estuve en un campamento de Vida Fem. Si usted es una dama, aquí tenemos un grupo de mujeres que se llama Vida Fem, que es espectacular. El domingo tras antepasado, el domingo siguiente estuve en el campamento de Vida Kids, que fue espectacular también. Y entonces hice un cambio con el pastor Dani y bueno, me tocó Pérgamo y me tocó Pérgamo en medio de los carnavales. Yo dije que el Señor es impresionante cómo hace todas las cosas. Pero no se pierda esta serie porque yo sé que con cada uno de los mensajes a esta iglesia, el Señor nos quiere dar un mensaje a cada uno de nosotros también. Y hoy, en medio de esta época del año, el Señor ha destinado pues que hablemos acerca de la iglesia de Pérgamo. Y le hemos llamado a este mensaje influencias insidiosas. Y bueno, la palabra insidioso tiene que ver con algo muy sutil. Cuando los médicos hablan de una enfermedad insidiosa, es algo que pues es casi imperceptible, comienza y uno no se da cuenta, no presenta ningún síntoma, y cuando ya uno tiene síntomas o nota algún cambio, ya es demasiado tarde. Es algo realmente peligroso, muy sutil, ¿no? Y con esto tiene que ver el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Pérgamo. Pérgamo era pues una acrópolis muy famosa, siempre estaba en competencia con Éfeso, que fue la que vimos la semana antepasada. El emperador romano estaba allí en Pérgamo y competía con Éfeso como que a ver quién tiene el templo más bonito, ¿no? Y eran estas grandes edificaciones y pues la gente hacía hasta turismo religioso, ¿no? Iban a las ciudades y entonces iban a visitar los templos.
y a participar en los ritos de adoración. Voy a enseñarles, miren, más o menos así eran los ritos, se hacían sacrificios de animales, también se hacían actos inmorales, habían sacerdotisas que pues practicaban la prostitución y eso era como un bacanal ahí, un gran evento. Yo digo que sin el sacrificio de los animales que estamos viendo ahí, pues de repente es como una especie de carnaval lo que ocurría en ese lugar. Y a esta iglesia, Pérgamo, el Señor le escribe y le dice: a ti que estás situada donde está el trono de Satanás. ¿Y a qué se refería cuando hablaban del trono de Satanás? Bueno, básicamente los eruditos piensan que se refería a esto, ¿no? Este es un altar, un templo en forma de trono que se hizo en honor al dios Zeus. Y ahí pues es donde se hacían los ritos, ¿no? Los ritos y los sacrificios de adoración y las fiestas y todo lo relacionado a la adoración. Ahora bien, también Pérgamo era parte pues de las provincias del Asia Menor que eran parte del Imperio Romano, y el Imperio Romano en sí mismo era como una deidad, y el emperador romano también era como una deidad que exigían pues adoración, ¿no? Y todo esto estaba pasando en este lugar donde estaba situada esta iglesia, y por eso se le llama la iglesia que está donde está el trono de Satanás. Entonces, vamos a ver en este momento de qué trata esta carta a la iglesia de Pérgamo. Y antes de empezar, quiero recordarles que el libro de Apocalipsis, como lo hemos venido recordando, se trata de una carta de amor. Ya no es una carta de juicio, sino que es una carta de amor de Jesucristo a su amada iglesia, ¿no? Con la cual se usa la figura de que es su esposa, su amada esposa. El Señor había ascendido a los cielos, la iglesia pues ya tenía años que estaba en una tremenda persecución a causa del Imperio Romano, y el Señor inspira al apóstol Juan a escribir esta carta de amor para traer consuelo, para traer fortaleza en medio de la persecución a la iglesia. Entonces, esta carta, la motivación era que la iglesia no perdiera esa relación de amada y amado, de esposo y esposa, ¿no? Con el Señor, que mantuvieran viva esa llama. Y el Señor veía que habían como peligros inminentes en una y en otra, peligros diferentes, pero peligros que había que atacar para que ese amor, esa relación no se perdiera. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? Porque en la manera como está redactada cada una de las cartas a las iglesias, se puede ver ese amor. Cuando yo estaba leyendo esta carta y estaba preparando este mensaje, la estructura de cómo está escrito me hizo recordar cuando yo le llamo la atención a un niño chiquito, que uno hace lo que se llama el sándwich, la estrategia del sándwich, ¿no? Uno dice lo positivo, luego lo que hay que mejorar, y luego entonces terminamos como con un plan de mejora, un aliento, algo, ¿no? Y miren, así mismo está redactada, en esa misma estructura está redactada este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Primero el Señor manifiesta las fortalezas, luego las debilidades y amenazas, los riesgos grandes que está enfrentando, y finalmente termina con un precioso mensaje de consuelo y de esperanza para su iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Muy bien, vamos a empezar con las fortalezas.
Vamos a ver qué dice la palabra en Apocalipsis 2, del 12 al 13. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mira, y eso de la espada aguda, algunos eruditos, estuve leyendo, que algunos eruditos dicen que al César se le reconocía con una espada, siempre con una espada, ¿no? Pero yo puedo sentir como el celo de Dios por su iglesia ante un imperio que está pidiendo, sabes que yo soy tu Dios, adórame a mí. Y el Señor dice, no, tu corazón no es para el César, tu corazón es para mí. Yo soy tu hacedor, yo soy tu marido, yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy tu Cristo, ¿no? Tu Mesías. Y él saca la espada, ¿no? Y dice, bueno, si creen que él tiene espada, yo soy el que tengo la espada aquí. Yo soy el todopoderoso, yo soy el verdadero, ¿no? Entonces dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí podemos ver cómo el Señor resalta el sufrimiento, la paciencia, la entrega, la perseverancia de la iglesia de Éfeso. ¿Quién era Antipas? De la iglesia de Pérgamo. ¿Quién era Antipas? Era un cristiano de Pérgamo que se había negado a reconocer a Roma como Dios y al emperador como Dios, porque Jesucristo era su Dios, y fue martirizado y fue muerto. Y esta iglesia se había mantenido así, firme, en medio de esa persecución. ¿Cómo nos iría a nosotros si de repente el gobierno dijera, ya no hay más libertad de culto, ya no se puede adorar más a Dios? Ahí sería grandemente probada nuestra fe. Pero esta iglesia se mantuvo firme y a través de los siglos y a través de la historia hemos visto cómo el cristianismo es el movimiento indestructible de Dios. O sea, el cristianismo es indestructible porque es un movimiento divino, no es algo de hombres. Que a través del tiempo, esa pasión, esa entrega, esa vivencia no muere, a pesar de que conocemos que históricamente a través del tiempo, siempre la iglesia de una u otra manera, en uno u otro lugar del mundo, ha tenido persecución. Y esta gente estaba ahí luchando por su fe. Y el Señor dice, los felicito, yo estoy con ustedes. Y ¿saben algo? Tal vez algunos de nosotros no tenemos ese tipo de persecución. En este país, pues gracias a Dios tenemos libertad de culto. Pero ¿y qué a veces de nuestra familia? ¿Qué a veces de nuestros mejores amigos que se ensañan contra nosotros por nuestra fe? El Señor te dice hoy, yo estoy viendo tu fidelidad, que no has negado mi nombre, que te has mantenido fiel. El Señor está ahí contigo, el Señor está apreciando esa fidelidad. Y ahora vamos a ver las amenazas y las debilidades, porque este es el foco de este mensaje y esta es la advertencia que el Señor nos quiere hacer a todos en esta mañana. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a hablar un poquito de qué es esto de la doctrina de Balaam y esto de la enseñanza de Balac. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor en esta carta cuando habla de esto? Bueno, en el libro de Números está la historia de un profeta que se llamaba Balaam. ¿Cuántos conocen la historia del profeta Balaam? Tal vez algunos no conocen el nombre, pero fue aquel profeta al que una mula le habló. ¿Ya? Esa la conocemos todos, ¿verdad? Bueno,
¿Qué fue lo que pasó ahí? Balac era un rey de una nación que se llamaba Moab, que era enemiga del pueblo de Israel. Y Balac quería destruir a los israelitas. Y estaba tratando de inventarse un plan para destruir a los israelitas. Entonces su plan fue, bueno, yo sé que los profetas son hombres de Dios, que lo que ellos dicen, eso pasa. Entonces él buscó a este profeta llamado Balaam y lo contrató. Le dice, te voy a contratar para que maldigas al pueblo de Israel, porque lo que los profetas decían, eso es lo que pasaba. Y adivinen, el hombre de Dios aceptó, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y da mucha tristeza, pero hoy en día vemos supuestos hombres de Dios que tuercen las escrituras y tuercen la palabra de Dios por riquezas materiales. Y Dios juzgará a esas personas. Pero este Balaam, del que estamos hablando, aceptó, ¿no? Aceptó ir y maldecir al pueblo de Dios. Bueno, lo intentó 3 veces y Dios no se lo permitió. Dios lo impidió porque Dios es todopoderoso. Y por más que la gente quiera hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, solamente puede hacerlo cuando Dios lo permite, cuando hay un propósito detrás de eso. Y Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. Hasta la mula le tuvo que hablar y decirle, oye, pero ¿no estás viendo que Dios no te va a permitir que esto pase? ¿Por qué me estás golpeando, no? Y no pasó. Pero en vez de entender lo que estaba pasando, él insistió en darle consejos a este rey de Moab, a Balac, y le dijo, bueno, ya que no pudo ser una destrucción a través de una maldición directa, entonces lo que puedes hacer es llevar mujeres moabitas, prostitutas, ¿no?, a los israelitas para que se envuelvan con ellas y participen de las fiestas y se mezclen con la cultura y terminen adorando pues a los dioses paganos y envolviéndose en esa cultura pagana. Y miren, Balac compró la idea y se hizo el mejor pueblo vecino del pueblo de Israel. Y comenzó a ir y venir, y el pueblo de Israel comenzó a contaminarse y comenzó a darse un sincretismo religioso allí, hasta que eso paró en una destrucción donde murieron miles de personas. Y a eso hace alusión esta palabra, cuando dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo mismo que pasó en Números, miles de años después estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Dice también, porque son 2 cositas que dijo el Señor, ¿verdad?, que tenía contra ellos. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mientras Antipas había dado la vida por no negar al Señor, y mucha gente en la iglesia estaba sacrificándose por mantenerse fiel al Señor, habían otras personas que estaban cediendo ante las influencias insidiosas de la cultura que los rodeaba. Y había un grupo que se llamaba los nicolaitas, que no sé si ustedes se acuerdan, en la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso los rechazaba completamente. Pero la iglesia de Pérgamo
les estaba escuchando el cuento. La iglesia de Pérgamo sí los estaba aceptando. Y este grupo de nicolaitas les estaba vendiendo a ellos la idea de que sí, la doctrina cristiana, pero también no hay nada de malo en ir y poner un poquito de incienso allá en el templo de Zeus. Y no hay nada de malo en ir y participar de las prácticas inmorales que se hacen en las fiestas. Y no hay nada de malo en ganar la buena opinión ante el imperio. No hay nada de malo en eso. Y empezaron como iglesia a hacer concesiones ante la cultura circundante. Queridos hermanos, queridos amigos, la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no está llamada a asimilar la cultura donde vive, donde está. No está llamada a formar parte de la cultura. A través de los años, una y otra vez, la cultura, la sociedad, las filosofías, las ideas, de una u otra manera van en contra de algún u otro principio de las Sagradas Escrituras. Va en contra de algún u otro principio que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y el cristiano siempre tiene que tomar una decisión, siempre tiene que tomar una determinación. O cedo ante las presiones insidiosas, porque son muy sutiles, de la cultura que me rodea, o me paro firme en mi fe. ¿Cuántos quieren pararse firmes en su fe? No es fácil. Hoy en día el desafío es enorme, pero el Señor hoy nos llama a los que estamos aquí: párate firme en tu fe. No te dejes influenciar por esta cultura tan sutil que se está metiendo dentro de la iglesia. Ahí estaban los nicolaitas, desde adentro de la iglesia, socavando la misma iglesia, echándole agua a la sopa. No, pero sí podemos bailar aquí y bailar acá. Podemos sonreírle a César y podemos sonreírle a Cristo. Y desde afuera, las presiones de la misma persecución, atacando como una amenaza perenne ahí, continua, a la iglesia. Había temor en la iglesia. Había presión desde adentro y desde afuera. Y así mismo estamos hoy. Así mismo. Quiero enseñarles esta noticia que salió en esta semana. Dice: la iglesia anglicana estudia referirse a Dios con género neutro. Mire, Dios es espíritu. Dios no es hombre ni es mujer. Dios es espíritu. Pero nosotros, la palabra de Dios, en la palabra de Dios, Dios siempre se ha presentado como nuestro Padre. Así lo decidió. Y qué importante es la figura paterna en el ser humano, y así Dios decidió presentarse a nosotros como Padre. Y Dios decidió en su plan de redención que nuestro Señor viniera a la tierra y fuera nuestro Señor Jesús. Y ¿saben qué? Vuelvo e insisto, Dios es espíritu. Dios no es hombre ni es mujer, es espíritu. Pero así el Señor lo estableció para que tuviésemos la relación con Él. Sin embargo, hay lo que se llama la asimilación cultural. Hoy en día, las filosofías, la cultura circundante se está metiendo dentro de la iglesia. Cada vez más. Y usted y yo tenemos que estar alerta para no hacer concesiones. Porque miren, solo hay uno que murió por nosotros. Solo hay uno, nuestro Señor Jesús.
Y solo a Él debemos dar honra y gloria. Solo a Él debemos adoración. Solo a Él debemos temer. Solo a Él debemos respetar. Y van a venir filosofías y se van a ir, porque el mundo cambia. Y lo que hoy la gente defiende con tanta fuerza, probablemente dentro de 50 años ya no sea, y sea otra cosa. Las filosofías van a venir y van a ir. Pero la palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros como iglesia de Dios debemos ser fiel a esa palabra y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, la inmoralidad sexual es algo que entristece tanto el corazón de Dios, que Dios desecha totalmente. Y Dios diseñó el placer sexual para que se dé en el marco de la intimidad, del compromiso, del respeto y del amor, del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios para el placer sexual. Y cualquier cosa que esté fuera de eso no agrada a Dios. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que estar alertas. Debemos que estar alertas porque todos queremos ser felices. Todos queremos amar, ser amados. Todos queremos bienestar. Todos queremos riqueza, estar bien. Pero tenemos que tener cuidado, amados, de no caer en el pecado que los nicolaitas estaban llevando a la iglesia de Pérgamo a caer. Hacer concesiones y transacciones con este mundo para lograr tener bienestar, para lograr tener placer, para lograr estar mejor. Nosotros tenemos que decidir como cristianos si vamos a tomar caminos cortos, vamos a arreglarnos la vida nosotros mismos o vamos a decidir confiar en Dios. Porque el mensaje de amor de Dios para la iglesia de Pérgamo era: yo no te he abandonado, yo no te he dejado, yo estoy aquí presente en tu vida. Yo estoy aquí para salvarte, para redimirte, yo estoy aquí contigo. Y eso es algo que usted y yo tenemos que creer, tenemos que encontrar la seguridad allí. Mucha gente dice, ¿cuánta gente hemos escuchado que evaden impuestos, le coquetean a una persona en el trabajo porque no encuentran satisfacción en su matrimonio, hacen cosas que no deben? La lista es enorme. Sencillamente porque dicen, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Eso es ya lo normal. El cristianismo no es normal. Si usted decidió ser un seguidor de Cristo, usted no puede ser una persona normal. Y ese es el mensaje que Dios le daba a esta iglesia. Usted está llamado a vivir un estilo de vida superior. No porque usted sea mejor que nadie, porque nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Haya hecho lo que haya hecho, piense lo que piense, hable lo que hable. Todos somos iguales. Pero si nosotros hemos decidido aceptar esta salvación tan grande,
que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz, es nuestro deber honrar ese sacrificio obedeciéndole, haciendo su voluntad y siguiendo lo que dice su palabra. Yo les dije que no quería que me tocara Pérgamo, yo quería que me tocara Esmirna, pero bueno, tocó Pérgamo y en carnavales. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Por lo menos. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23. Era este mismo contexto allá en Corintios. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo no le puedo decir a usted qué hacer y qué no hacer. No podemos entrar en un cristianismo simplista ahora, de esto sí está bien, esto no está bien, aquello está bien, esto no. Pero el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y el Señor nos dejó su santísima palabra, nuestra norma de fe y conducta. Ahí está todo. Ahí está todo lo que tenemos que seguir para vivir una vida recta y piadosa delante de Dios. Hermanos queridos, tenemos que estar alerta, porque si no, vamos a sucumbir, vamos a ser asimilados por la cultura circundante, por lo que es normal hoy en día. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca, nunca el Señor nos va a dejar solitos ante la tentación. Él siempre nos va a dar la salida para que podamos soportar. Siempre hay una salida, mi querido hermano, mi querida hermana. Siempre hay una salida. Agarre la salida. Tal vez usted en este momento está en una situación que usted está allí, al borde del precipicio. Influencias insidiosas, son sutiles, como esas enfermedades que uno cuando se da cuenta ya no hay nada que hacer. No permita que las influencias insidiosas lo hagan sucumbir de su llamado. No permita que las influencias insidiosas lo hagan sucumbir de esta salvación tan grande y este propósito tan divino que Dios tiene para su vida. Porque siempre el Señor les va a dar la salida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dígale, gracias Señor, porque tú no me has dejado solo y siempre me vas a dar la salida. Dios siempre te va a dar la salida. Tú no estás ahí en un guindo colgando solo. Él siempre te va a dar la salida. Así que no te rindas y sé fiel al Señor. Y finalmente esta carta termina con ese mensaje de consuelo y de esperanza. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A sus discípulos, Jesús le dijo esto tan bonito que lo quise compartir con ustedes. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os lo dio Moisés el pan del cielo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Dios ponía este texto en mi corazón, porque yo sé
que hay mucha gente que tiene hambre, que su alma tiene hambre, tiene necesidad. Tal vez tú tienes ahí una necesidad muy grande y tal vez tú estás diciendo, qué facilito es para esta señora decir lo que está diciendo, pero si ella conociera la necesidad que yo tengo. ¿Sabes algo? Dios es todopoderoso y Dios te ama. Y Dios te dice en esta mañana, yo soy el pan del cielo que puede saciar tu sed, cualquiera que sea ella. Tú no tienes que ir a comer basura por ahí. No tienes que ir a comer basura por ahí. Aquí hay cristianos que están comiendo basura. Y el Señor te dice, yo tengo el pan que sacia tu sed, tu alma, tu hambre, tu necesidad. No hagas concesiones. No hagas concesiones. No toleres lo que no tienes que tolerar por un pedazo de basura de pan, cuando tienes el pan del cielo que realmente puede saciar tu sed. El Señor te dice, haz un alto y reflexiona. No vendas esa primogenitura, no vendas eso que Dios te ha dado por cosas pasajeras. Y el Señor les dice a ellos también, ahí les dijo, yo soy el maná, ¿verdad? Soy el maná, soy ese pan que sacia tu sed. Y también les dijo, el que venciere, yo le daré una piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca se usaba en ese tiempo para cuando un juez absolvía a una persona que estaba acusada de un delito. Y también se utilizaba como una invitación VIP a una fiesta. Se le daba a la persona una piedrecita blanca. Y dice que esa piedrecita blanca va a tener un nombre nuevo que solo el que la reciba lo va a conocer. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Nos da un nombre nuevo. Nosotros no tenemos que seguir cargando nuestros errores del pasado, nuestras preocupaciones. No, la palabra de Dios dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y en Él todas son hechas nuevas. Tú eres una persona nueva en Él y tienes que creerlo. Y esta es la promesa que el Señor nos da. En Apocalipsis 19, del 6 al 9, nos da una visión del futuro, porque no todo termina aquí. No todo termina aquí. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna con nuestro Dios y Padre Celestial. Y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Tú tienes una esperanza viva. Tú tienes una promesa real, verdadera. Así que no te desanimes. No te desanimes, tú que has decidido seguir al Señor, tú que has decidido vivir para Dios. Vívelo con pasión. No dejas que se muera ese primer amor como en la iglesia de Éfeso. Mantente fiel como la iglesia de Esmirna. Y recapacita si estás haciendo concesiones como la iglesia de Pérgamo. Reflexiona y haz un alto. Y vuelve a entrar en esa relación con Dios. Porque Dios tiene una fe, una esperanza, una seguridad
de una vida eterna, mira esta promesa tan hermosa para tu vida. Quiero dejarlos con esta reflexión y luego vamos a orar. Esto es anónimo, pero me golpeó mucho en el corazón. Dice: Cristo está presente en todos los cristianos. Cristo es prominente en algunos cristianos, pero solamente en algunos pocos cristianos Cristo es preeminente. El Señor no quiere compartir tu corazón con nadie. Él es un esposo celoso de su esposa amada. El Señor te quiere pura para Él. Él tiene un plan para ti, bueno, agradable y perfecto. Él es el pan que sacia tu sed. No cambies, no transacciones, no trasciendas. Exacto, eso. Ese pan de vida por andar comiendo basura por ahí. No dejes que lo que es normal se transforme en lo normal para ti. Lo normal para ti debe ser la palabra. Busca en la palabra. Lee la palabra. Mantente alerta. Mantente alerta, iglesia. Ese es el mensaje de amor de Dios para ti. Y te lo dice porque eres su esposa amada y no quiere perderte. Mantente alerta. Quiero pedirles que ahí donde están se pongan de pie. Vamos a adorar al Señor. Quiero que cantemos ese canto que dice: he decidido seguir a Cristo. Y quiero invitarles que ahí con sus ojos cerrados piensen si quizá hay algo que yo estoy transaccionando. Si quizá hay alguna concesión que estoy haciendo. Piensa en su corazón. Aproveche este momento con Dios. Aproveche esta oportunidad de ponerse a cuenta con el Señor. Gracias, Señor. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Cántelo una vez más. Quiero invitarle que cierre sus ojos, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú seas preeminente en mi vida. Yo no quiero compartir mi corazón con más nadie que no seas tú. Yo quiero que tú seas el alfa y la omega, el primero y el último, el dueño de mi corazón. He decidido seguirte, Señor. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gracias te damos, Señor. En esta mañana, Dios mío, renovamos nuestro compromiso contigo, Señor. Te decimos que tú eres el dueño de nuestro corazón. Tú eres el primero y el último. Tú eres el único. Tú eres nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, el que sanas nuestras heridas, el que vendas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y misericordias, sino que tú también eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor y nosotros hemos decidido seguirte, Señor, obedecerte,
caminar, Señor, por la senda que tú caminaste y ser tus discípulos, Señor. Nos comprometemos, Señor, para que tú seas preeminente en nuestras vidas y en nuestro corazón, de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.